¿Listo? Buenos días, bienvenidos nuevamente. Tuvimos ahí un problema técnico, pero ya está resuelto. La bienvenida nuevamente aquí al Instituto Sanmiguelense en esta bonita mañana de jueves. El día de hoy tengo de viernes. Ya me quiero robar. Ya, ¿qué onda? Bueno, en esta mañana de viernes, y el día de hoy tengo unos invitados geniales. Al ingeniero Miguel Correa, bienvenido. Al ingeniero Iván Dimas, doctor Dimas, bienvenido. El día de hoy tenemos preparada una charla sobre la ingeniería mecánica aquí en el Instituto Sanmiguelense, y vamos a tocar unos temas también de interés general que esperamos que les gusten. Vamos a hablar un poco de lo que es un ingeniero mecánico, a romper unos estigmas. Vamos a platicar van a conocer mejor a estos dos genios de la ingeniería. Y bueno, no les quito más el tiempo. Empezamos con el doctor Iván Dimas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Puedes presentarte y hablar un poco de ti? Correcto. Mi nombre es Iván Dimas Quesada Martín y quiero ante todo agradecer la participación, esta invitación a que participemos y transmitamos algún tipo de orientación, algún tipo de aclaración, etc. Y si les viene bien, mucho mejor. Tengo 75 años de edad. Me gradué como ingeniero a los 25 y de allá hasta acá se imaginarán 50 años de vínculo laboral, vínculo académico, etc. Quiere decir que hay alguna fuente, hay alguna base de datos como para poder informar y dar criterios. Entonces, nuestra especialidad es ingeniería mecánica, pero verán ustedes en las exposiciones que vienen de que la ingeniería mecánica es un área muy grande, una esfera muy grande, al extremo de que ya en estos momentos no se concibe ingeniería mecánica pura como tal, sino que hay que estarla seccionando. Y entonces, en mi época de formación de estudiantes, empezó ese seccionamiento, ¿no?, de la ingeniería mecánica, y se vinculaba como ingeniería mecánica en construcción de maquinaria, ingeniería mecánica en tecnología de fabricación o procesos de manufactura, ingeniería mecánica en diseño y fabricación de herramientales para esos procesos de elaboración. Además, ingeniería mecánica de transporte, sistema de izaje, etcétera, etcétera, y automotriz, ¿no?, que se mantiene. Y a partir de eso podemos decir nuestra experiencia. Nuestra experiencia consistió en que estuvimos desde que nos graduamos en el año 1970, trabajar en una industria productora de herramientales tecnológicos, donde bajo ese criterio, ese análisis de las diferentes ingenierías, vemos entonces que para poder fabricar algo necesitamos maquinaria, para poder fabricar algo necesitamos herramientales, para poder fabricar herramientas, máquinas y toda una serie de cuestiones hay que diseñar, ¿ok? Y además tiene que uno estar vinculado con los procesos que tendrán que realizarse. Nos tocó en lo particular trabajar en una industria fabricante de herramientales tecnológicos. ¿Qué significa? Lo mismo contempla dispositivos, contempla troqueles, contempla moldes, contempla herramientas especiales, herramientas de corte y cualquier otra cosa, ¿no?, que está vinculado a maquinaria como tal, independientemente de construir maquinarias. Okay. Por lo tanto, es un campo bien amplio. Y como tal, estuvimos 15 años trabajando en esa sola industria. Pero es una industria que tenía que estar vinculada con toda una serie de industrias del país. Se me olvidó, por la premura de la exposición, se me olvidó decirle que por el acento se darán cuenta de que soy cubano. Cubano que fue a estudiar a la Unión Soviética en la época del boom ese de capacitación, y nos tocó transitar
tanto la preparatoria profesional, la formación en la ingeniería y además, al cabo del tiempo, pues, pudimos presentar trabajos de doctorado ya en los años 1983. Y por lo tanto, estábamos abarcando bastante terreno, tuvimos que vincularnos con industrias, con centros de investigaciones, con centros de enseñanza, etcétera, etcétera. Y compartíamos tanto la producción, las investigaciones, como el proceso educativo, formando gente, nos tocó realizar. Quiere decir que hay alguna fuente de conocimientos y experiencia. Eso consistió muy rápidamente en nuestra formación y a qué nos dedicábamos. Y decíamos que la ingeniería mecánica no la veamos tan esquemáticamente. ¿Por qué? Porque en la experiencia personal, no es porque quiera yo que todo se vea a través de ese prisma, sino que me ha tocado trabajar en tantas esferas y con tantas disímiles actividades, investigaciones, producciones, mejorar cosas, asesorar, etcétera, etcétera. Ingeniero mecánico. ¿Ok? Esa es la formación. Y bueno, un poco que para aclarar ese horizonte. ¿Alguna pregunta? ¿En qué empresas, en qué proyectos, con quién ha colaborado, doctor? Con algo así muy emblemático, algo que le haya marcado, un proyecto, un lugar, algo. Inclusive para que se den cuenta de que el ingeniero mecánico puede meterse en todo. Somos bastante universales. Otros, no quiero menospreciar nosotros, pero es muy estrechito el caminito. Sí, el nuestro no, tenemos que estar en todo. Okay. Entonces, por ejemplo, un proyecto importantísimo que me tocó ser pionero. Perdón, quisiera que no malentendieran, no estoy, el ego no lo estoy elevando para nada, pero me tocó ser pionero porque no había más gente que estuviera preparado en el perfil ese que me tocó a mí. Diseño y fabricación de herramientales. Y entonces nos tocó el momento histórico de la creación de una industria donde se concentraba una serie de especialidades de herramientales tecnológicas, estampas, forja y herramientas de corte. Todo eso se hacía en una industria. Con el tiempo nos tocó ir ascendiendo en cargos en la actividad y después nos tocó toda la actividad desde el punto de vista técnico. Es decir, nos tocó enfrentarnos a todo. Y entonces, junto con eso, la experiencia de dirigir personas, no solo trabajar con números, sino trabajar con personas y trabajar con colectivos, etc. Y no solo eso, sino y sustituir a veces por caprichos y por algunas, yo diría, formas de ver el mundo distintas, de demostrarle a la gente de que no obstante que eres joven, que acabas de graduarte, resulta que eres capaz de decir, por favor, haz esto de esta manera. No como vienes haciéndolo porque no es lo factible, porque así lo dice la técnica, los estudios te lo dicen. Y tú mismo decir, sepárate un momentito y tú mismo ponerte a manejar una máquina con un torno, una fresadora, una rectificadora, maquinarias. Entonces nos tocó ese aspecto, ¿no? ¿Esto dónde fue? En la industria de producción de herramientales tecnológicos. ¿Pero en qué país? ¿Ya fue aquí en México? Todo en La Habana. En La Habana. En La Habana. Quisiera dejar a México para el final. Ah, excelente. En Ciudad de La Habana, ese fue mi estreno, ¿no? Su debut. El debut en la industria herramental. Y bueno, creo que hicimos algún buen trabajo. ¿Okay? Desde luego eso permite ir consolidando tu currículum. Claro. Y puedes ir ascendiendo inclusive. Al extremo que gracias a ese trabajo es que pudimos después de dedicarnos al doctorado. Es lo que dio, y que el doctorado estuvo vinculado con ese proceso de producción. Y bueno, salimos airosos, no hubo problema. Entonces,
En ese lugar nos tocó ser pioneros, poder organizar eso, y no solo organizar, sino y además activamente diseñar, y nos tocó, digamos, el crear la norma de fabricación de los herramientales que denominamos de segundo orden, es decir, una herramienta que elabora otra herramienta. Entonces, esto es lo principal. Si no tienes bien garantizado esto, ¿cómo vas a garantizarlo? Claro. Bien, nos tocó hacer todo eso a capela. ¿Ok? Ese es un primer elemento. Otro elemento son muchos pequeñitos, pero me interesaría solo nombrar los claves, ¿no? Nos tocó resolver un problema en una refinería, la que está en Ciudad Habana, en que por un problema de mantenimiento, de desactivación energética, pues se desarticuló el sistema de lo que es la torre de decantación de los gases, esos que se van a la atmósfera, que ya no se utilizan. Pues había una especie de impelente de un diámetro de 1,5 metros, y entonces había que fabricarlo, y no había diseño de eso. Y entonces no solo fabricarlo, no solo diseñarlo, perdón, sino y fabricarlo. Pero para fabricarlo había que recurrir a muchas empresas, buscar ese vínculo y exigirle a cada una de ellas lo que debía hacer para que al final se lograra el objetivo. Pero entonces ya como participación individual había que diseñar los herramientas para poder producir en una máquina que no era el objetivo, poderla adaptar a que se elaborara ese artículo. Y ese artículo ya estábamos en un periodo, les hablo del año 1972, el bloqueo de Estados Unidos, y esas industrias eran norteamericanas. Entonces, refacciones, olvidarse, había que hacerlo. Sí. Y entonces se logró. Por cada día que dejara de trabajar esa empresa, equivaldría a $1 millón por cada día. Y resulta que no se pagó ningún día. Casualmente se hizo el pago de mantenimiento preventivo porque hubo un problema eléctrico, energético. Ahí mismo se aprovechó y ya todo lo demás estaba coordinado y creado y se logró instalar en el momento que le tocó. No se afectó por averías, no hubo afectación. Ese es un proyecto. Otro proyecto que ya pudiéramos relacionarlo acá con la institución sería el mini baja. Ah, ok. El mini baja, perdón, doctor, para la gente que nos está siguiendo, el mini baja es este carrito que está aquí. Es un vehículo todoterreno que ahorita el doctor nos va a explicar cómo se hace, qué hace, por qué existe y demás, doctor. Bien, gracias. El mini baja siempre fue una aspiración del instituto, desde que se inauguró el instituto. Hubo muchos intentos, vamos a no decir muchos, sino varios intentos por poder coordinar todo eso. ¿Por qué? Porque la aspiración era de que el instituto pudiera estar en el ranking de los institutos de mecánica en que los estudiantes logran desarrollar un aparatito de eso y poder competir bajo unas cláusulas de competencia de instituciones ya internacionales, ¿no? Que les da un prestigio a la institución, y no solo eso, sino que anima a que los estudiantes participen y vean en dinámica todo lo que van estudiando y aplicando. Y la institución nuestra, pues hasta ese momento no lograba cuajar el que se materializara esa actividad. Nos pidieron colaboración, hicimos las gestiones, coordinamos con estudiantes de diferentes niveles de la carrera, desde los que ya estaban al graduarse como de niveles inferiores, y les fuimos insultando, ¿no?, que todos podían participar, cada uno con su nivel de conocimiento y
y no solo conocimiento, sino y hasta experiencia, de tal forma de que entre todos poder armar un aparatito de eso y ceñirnos a los lineamientos, a los requisitos que planteaba la organización de esa SAE para poder declarar de que nosotros somos capaces también de hacerlo. Entonces se logró en un tiempo, yo diría, bastante apretado, donde los estudiantes tuvieron que trabajar mañana, tarde y noche, según la etapa de desarrollo. Algunos elementos se permitían adquirir tal cual de una ferre o de cualquier otro lugar, pero todo lo que es la estructura y todo el poder coordinar todos esos elementos para que pudiera hacer la función de un equipo automotor. Es decir, es como un cuatrimoto, ¿ok? Pero con la condición de que todo fuera desarrollado por los mismos estudiantes. Claro, como tal tendrían que tener una asesoría. Bueno, ese fue el rol que nos tocó jugar a nosotros y salió el equipo ese en el tiempo y logramos al menos declarar de que sí tenemos la capacidad de poder crear cosas. Eso le da al estudiante un espíritu de que si logré hacer esto puedo hacer más cosas. Claro, y haciendo esto en la escuela, ahora después, con todos los conocimientos y todas las herramientas. Y la experiencia que se llevan, sí, por supuesto, porque han tocado las cosas. Al extremo de que tuvimos en los que estaban terminando, pues ya era casi que familiar lo que tendrían que hacer, pero los que estaban más abajo también los pusimos a hacer cosas que sin que se dieran cuenta ellos, cosas para los futuros, las materias siguientes, ¿no? Pusimos a cortar a todo el mundo, pusimos a soldar a todo el mundo, pusimos a armar y desarmar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso, bueno, fue una gran experiencia y sigue siendo un objeto, yo diría, museable, porque todos los años se le van incorporando modificaciones que los mismos estudiantes proponen o otros profesores, etcétera, etcétera. Y ahí podemos ver el resultado. La criatura. Y si se dan una vuelta en nuestra feria de proyectos o en alguno de nuestros eventos, ustedes pueden manejar el mini baja y tener la experiencia completa de lo que se trata este vehículo. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero Miguel Correa, bienvenido, muchas gracias. Bien, bien, ¿a ti? Bien, bien. Doc, ¿cómo le va? Tratando de estar bien. Bueno, pues, ingeniero Miguel, lo mismo, si les puedes platicar un poco de tu formación, de tus gustos, alguna clase que te guste más, tu experiencia en proyectos, en empresas. Ok. Soy Miguel Correa, sus órdenes. Soy de aquí, San Miguel. Soy sanmiguelense por doble razón. Sanmiguelense y aparte catedrático acá en San Miguel. Ok, muy bien. Orgullosamente sanmiguelense. Yo estudié en el Instituto Tecnológico de Querétaro, aquí en la ciudad cerca. Ahí estudié ingeniería mecánica. Ahí también hice una especialidad en diseño mecánico. Y después de eso, ahí mismo en Querétaro, trabajé para una empresa que se llama Cardanes, el grupo Spicer en su momento. Básicamente ahí fabricaban la flecha Cardan, diferentes tipos de automóviles, camionetas, carros, etc. Mi trabajo ahí era también encargarme de la parte de dispositivos y herramientales para las diferentes máquinas en las líneas de producción. Básicamente estos dispositivos tienen que ser diferentes para que una misma máquina sea capaz de producir diferentes tipos de flecha Cardan. Evidentemente no es lo mismo una flecha Cardan para un Jeep Rubicon, por ejemplo, o una camioneta General Motors, qué sé yo, cada una tiene sus especificaciones, materiales, formas, etc. Y obviamente la misma máquina tiene que ser capaz de producir los dos diferentes tipos de parte. Entonces mi trabajo era hacer los diseños de los dispositivos para adaptar la máquina a un nuevo número de parte. Básicamente puntos de sujeción, mordazas, abrazaderas, qué sé yo. Entonces prácticamente era mi trabajo allá. Y también me tocó un poco de lo que decía el doctor, de hacer ese trabajo, decía el doctor a capela. Sí, porque no fue tanto como el doctor tal vez. Ese trabajo yo lo hice a principios de siglo, en el 2002, 2001, por ahí, más o menos. Sin embargo, tampoco teníamos en ese tiempo las herramientas tecnológicas que hay ahora. No había software de diseño y simulación. Y a lo más que tenía una herramienta muy vieja, se llama Apple Station, que seguramente ni siquiera existe, ¿sabes?
herramienta de diseño que prácticamente era dibujar casi que avanzado, pero una computadora trazando líneas y muy arcaico, la verdad. Pero la verdad es que me gustó mucho porque pues era mucho de prueba y error, de conocer los materiales, de conocer las formas, de proponer, y me dio mucho conocimiento, porque de pronto yo proponía algunos sistemas de sujeción y se rompían, entonces yo tenía que de alguna manera proponer lo que se me ocurriera, elevar la dureza tal vez, o jugar, no elevar, jugar con la dureza del material, pero resulta que ahora no se rompen, ahora se deforman, no siguen deformando, no sirve ni roto ni deformado, entonces sí teníamos que estar aprendiendo un tanto a prueba y error. Ese era básicamente mi trabajo, encargarme de que esos dispositivos funcionaran bien, funcionaran correctamente, toda una línea de producción para una de las flechas de velocidad variable que se fabricaban ahí en Cardanes. Ese trabajo fue alrededor de 2 años más o menos, recién egresado de la carrera. Después de eso, pues, tuve la oportunidad de venir a trabajar a Grupo SSC, que es una de las empresas hermanas del corporativo al que pertenece la escuela también. Y la verdad es que me gustó la idea de venirme pues, a mi ciudad con mi gente, con mi familia, pero sobre todo también el proyecto que representaba. Para mí era en ese momento un reto de aprender cosas nuevas, de aprender tecnologías nuevas, de aprender a todo eso que de alguna manera yo lo hacía a mano, ayudarme con herramientas tecnológicas que hablaremos en su momento, que te ayudan a predecir el comportamiento de eso. De hecho, trabajamos en algún proyecto después ya para la misma empresa Cardanes, donde hacíamos el diseño y la validación de esos dispositivos que diseñaba a mano, pero ya con una expectativa de qué iba a pasar. Ya no estar jugando con los materiales, probarlos, ver si se deformaba o no. Ya se hace el diseño, herramientas tecnológicas, por ejemplo, CATIA, ANSYS, que son las que utilizamos en la escuela. Y acá nosotros entonces pues, diseñábamos los dispositivos, los validábamos, los probábamos, cambiábamos materiales, veíamos el comportamiento sin necesidad de producirlo. Entonces, esa parte me atrajo mucho del grupo SSC, de cómo podemos hacer esos diseños y prototipos virtuales sin necesidad de construirlos. La ventaja que eso representa pues es grandísima, estás ahorrando mucho tiempo, mucho dinero, esfuerzo, un montón de cosas. Imagínate lo que significaba parar la línea de producción para cambiar una mordaza que se había roto o deformado. Era parar la producción, pues, eso implica mucho. Entonces, en Grupo SS lo que hacemos en parte de los trabajos precisamente es hacer diseños virtuales, validarlos virtualmente, para que una vez que los pongas ya físicamente en una línea de producción o en un mini baja o en algún otro sistema, pues tengan la certeza de cómo van a funcionar y que además van a funcionar bien, ¿correcto? Entonces esa parte me atrajo mucho. Y en Grupo pues ya tengo bastante tiempo. En Grupo entré, si no mal recuerdo, en el 2004 más o menos, 16 años ya trabajando acá en el Grupo SS, y mi experiencia en Grupo tiene que ver con estos temas, ¿no? Hacer proyectos de diseño sobre todo para varias empresas. Hemos trabajado un montón. Ahorita que se me ocurre mencionar, por ejemplo, es en el que estamos trabajando actualmente, no nada más yo, somos un equipo de varios ingenieros, muchos de ellos incluso graduados del instituto, Gerardo Palma, Zaira, por ejemplo, muchos de ellos están trabajando en este proyecto, fueron estudiantes acá del instituto. Y te platico así rápido, es el diseño y validación de refrigeradores. Hay una empresa en Estados Unidos nos contrató para hacerles el servicio de consultoría y que nosotros les ayudemos a garantizar el buen funcionamiento de estos refrigeradores. Son refrigeradores grandes. Cuando hemos ido a Costco, Sam's, algunos de estos lugares que tenemos refrigeradores, un montón de puertas que tienen almacenado, ellos tienen problemas, o tenían, por ejemplo, problemas de condensación, que de pronto empezaba a gotear, pues obviamente no es agradable para el cliente pasar y ver ahí mojado, chato, incluso hasta peligroso. Entonces la idea pues, es hacer ese refrigerador, pero virtual. Primero hacer un diseño con los componentes, incluso simular lo que está dentro del refrigerador, o hacer el diseño de lo que está dentro del refrigerador, y después establecer las condiciones físicas con las cuales va a trabajar. Todas las temperaturas con las cuales estaría trabajando, incluso los pesos que estaría soportando, para garantizar que los refrigeradores funcionen y funcionen bien. ¿Cuántos compresores me conviene utilizar? ¿En dónde los coloco? El flujo de los aires.
Por ejemplo, por ponerte una idea, en los refrigeradores atrás jugamos con los diferentes orificios que tiene el refrigerador para ver cómo estaría alimentando y ver cuáles serían las temperaturas de los productos, garantizar todo esto. Y es, por ejemplo, algo de lo que estamos haciendo actualmente. Y todo esto con software de diseño y simulación. Todo esto por software de diseño y simulación. Para hacer la parte de diseño, para hacer las geometrías, utilizamos una herramienta que se llama Capier. Y después eso nosotros lo pasamos a la segunda etapa, que es donde validan lo que nosotros estamos proponiendo geométricamente. Y ahí es donde ellos empiezan a, no sé si esté bien utilizar la palabra jugar con los diferentes escenarios que pudiera presentar el sistema. Y empiezan a proponer cambios, ¿no? A ver qué pasa si ahora esto lo modificamos, lo ponemos, y la ventaja que tiene pues, es que no lo estás haciendo físicamente, lo estás haciendo en un prototipo virtual que no te representa el tiempo, que no te representa el dinero de construirlo físicamente, y una vez que tienes resultados que son satisfactorios para ti, bueno, pues entonces ahora sí lo produces, pero ya tienes una expectativa muy cercana de lo que va a ocurrir para hacerte, para tener una referencia. Obviamente, una vez que nosotros proponemos esos cambios, la empresa en Estados Unidos los aplica y mide. ¿Ok? Pero en la simulación, pongo el ejemplo, nosotros dábamos temperaturas en ciertos, de cierta salida del aire ya caliente, lo que salía el aire caliente, de unos 37 grados. Y ellos están viendo 39, es decir, eran un par de grados de diferencia bastante bueno para lo que estábamos buscando. Y entonces pues ya tienes la certeza de cómo va a estar funcionando. Entonces, proyectos como estos en la empresa pues hemos hecho muchos. No sé si me ocurre Volkswagen, Treme, Bombardier también, el ligero que se... Hubo algo ahí también con Pemex, me parece. También, para Pemex hace algunos años estuvimos trabajando allá, pasó algo muy curioso. Hubo varios proyectos en Pemex, uno de los que me acuerdo es las mediciones que hacía Pemex cuando extraían el crudo en la plataforma marítima eran diferentes a las mediciones que se hacían ya cuando llegaba el petróleo a tierra, en los tanques de almacenamiento en Dos Bocas. Entonces, no sabía qué pensar, ¿no? Okay, aquí estamos midiendo que sale tanta cantidad de barriles de petróleo y acá llegan menos. O sea, no puede haber un chicoleo en el mar. Pues sí, porque el ducto pasa por el mar, entonces ahí no había explicación para ellos por qué estamos midiendo una cosa cuando lo extraemos y por qué está llegando otra cosa si el ducto pasa por el mar. Entonces, pues hemos revisado, no hay fugas, no está pasando nada. Y parte de nuestro trabajo fue obviamente modelar todo ese sistema, pero también establecer las condiciones en las que se estaba circulando el ducto. Y lo que sucede ahí pues, es un tema de los estados de lo que se está viendo. Cuando está viajando el petróleo, pues tiende a haber una cierta evaporación, no tiende a haber una separación. Cuando lo extraen, viene petróleo, pero también viene gases y también viene agua. Es decir, vienen ahí tres estados de la materia. Entonces, cuando ellos estaban midiendo, tal vez la combinación de la mezcla que estaban sacando era una mezcla, era una combinación diferente cuando llegaba por toda esa separación que había en el movimiento o en el trayecto de la mezcla. Es decir, a lo mejor cuando ya llegaba ya se había separado la mezcla y a lo mejor ya había una cantidad mayor a gas que la que había cuando salió. O repito, todo ese movimiento que implica pues, que se vaya separando tanto el crudo, con los gases y con el agua. Y entonces ustedes simularon todo el sistema. ¿Sí? Y fue donde se dieron cuenta de la pérdida. Mira, lo que está pasando es que hay esta separación, pero lo que estabas midiendo acá de petróleo ahora es gas. Entonces ahora sí mides, cuando haces tu separación ya en los tanques, eso lo vas a encontrar en el gas. Y entonces empezaron a entender por qué pasaba eso. Y después entonces lo que se hizo fue empezar a hacer también trabajo con los separadores o con los tanques separadores que tienen todavía para empezar a limpiar la mezcla. Se empezó a sugerir ciertas, le llamamos separadores, y unos láminas dentro de los tanques que tienen ciertas condiciones geométricas para empezar a hacer otra vez el movimiento del gas y provocar también esa separación y tener un crudo de mejor calidad, que también pues, obviamente pues, tenían penalizaciones por no entregar un crudo con buena calidad, lo entregaban todavía con ciertos remanentes de agua o de gas. Pues también sugerimos, ya que está almacenado, cómo ubicar geométricamente ciertas placas con ciertos orificios, con ciertas formas,
para hacer que la mezcla se moviera de tal o cual forma y provocar esa separación. Y obtuviéramos un flujo de mejor calidad, o se obtuviera un flujo de mejor calidad. Y mejorar todo el sistema. Así, y mejorar. Está padrísimo. Antes de continuar, me gustaría que mandáramos un saludo. Nos están siguiendo por ahí Diego Florentino, Carlos Gómez, Arnulfo, Gustavo Moreno, Cintia, José Carlos, el director del Parque Tecnológico. Un honor que nos esté siguiendo. Alumnos del tercer cuatrimestre de Ingeniería Mecánica. ¿Son alumnos tuyos ahorita? Sí, ¿Sí? Y alumnos también, y exalumnos de aquí del doctor Dimas. Saludos a todos. Saludos a todos. Pues ya que estamos encarrerados en este tema de petroquímica y lo que platicaba de los herramientales el doctor, me gustaría que continuaras, ingeniero, platicándonos a qué se dedica un ingeniero mecánico, qué hace un ingeniero mecánico, cómo lo hace, dónde lo hace, básicamente de qué se trata ser ingeniero mecánico, en qué puedes trabajar, qué te tiene que gustar, digamos un perfil del ingeniero mecánico. Esa pregunta me encanta, Alex, porque ahí yo creo que tendríamos que empezar por definir ingeniería mecánica. Okay. Y creo que culturalmente, y más en San Miguel, estamos más acostumbrados a temas de turismo, artesanías, etc. No tenemos esa cultura, no tenemos esa definición de mecánica como tal. Sí. Me pasó un montón de veces que cuando yo platicaba con un estudiante, me preguntaban qué estás estudiando, ingeniería mecánica, era de invariable el comentario, no, te voy a llevar a mi carro, o trae este ruidito que me Traigo un ballet. Exactamente. Y era un tanto de pronto, al principio, es gracioso. Ajá, después me bajaba un poquito la moral, después me acostumbré. Y entonces yo creo que deberíamos empezar por ahí, por definir ingeniería mecánica. Okay. Bueno, por supuesto, no quiero decir que en un automóvil no haya mecánica, por supuesto, sí, hay todo. Un montón de mecánica, por supuesto, pero la mecánica no es exclusiva y no se enfoca solamente a temas automotrices, o no se enfoca a reparar carros, o no es exclusivo la palabra mecánica a gente que repara carros, por supuesto que no. La mecánica va mucho más allá. ¿Qué es ingeniería mecánica? Es mi concepto. Podemos compartir la idea o el concepto del doctor, pero en mi concepto, la mecánica es cuando tienes algún fenómeno físico o cuando hay alguna ley física que te ayude a solucionar o a predecir algún comportamiento de cualquier cosa, lo que tú quieras, cualquier industria, cualquier proceso, cualquier servicio, lo que sea, siempre y cuando tenga que ver con alguna ley física, llámese termodinámica, transferencia de calor, mecánica de materiales, dinámica de fluidos, la dinámica misma, la cinemática como tal. Bueno, pues entonces eres un ingeniero mecánico. Entonces, el ingeniero mecánico lo que hace en realidad es utilizar todos esos conceptos y fundamentos y leyes físicas para predecir y garantizar el buen funcionamiento de algo. Entonces ahí ya está bastante amplio, porque pues puedes utilizar esas leyes físicas que mencioné pues para saber si el refrigerador rompe o no, para saber si la herramienta se va a romper o no, para saber si se va a desplomar o no, para saber si la flecha del cardan va a girar a la velocidad que tiene que girar. Incluso habrá muchos otros escenarios donde tienes que combinar esas físicas, donde no solamente está involucrado el tema de la resistencia del material como tal, sino también está involucrado tal vez a lo mejor alguna temperatura, o está involucrado algún otro efecto, algún otro fenómeno, o incluso está trabajando con algún tipo de lubricante que también tienes que revisarlo desde el punto de vista del fluido, de la dinámica de los fluidos del lubricante como tal. Entonces, de entrada, pues, un ingeniero mecánico, como bien lo dice el doctor, lo dijo al inicio, es bastante amplio, tiene un campo de acción que puede trabajar prácticamente en cualquier industria. La ingeniería es automotriz, evidentemente, aeronáutica, por supuesto que también hay muchos fenómenos físicos involucrados ahí, energía, por supuesto que sí, en seres domésticos o bienes de consumo, maquinaria y equipo, medicina, por supuesto. Se me acaba de ocurrir metalurgia, alguno de los proyectos que trabajó en su momento Grupo SS en conjunto con Raúl Esmo, que en paz descanse, del Instituto Tecnológico de Celaya. Prótesis, lo recuerdo, una prótesis trabaja bajo ciertas condiciones físicas, ¿no? Entonces, imagínate decir a alguien que necesita una prótesis, oye, pues mira, tengo esta, te lo voy a probar a ver si te funciona o no, y por supuesto que no aplica, ¿no? Entonces ahí es donde el ingeniero mecánico, antes de ya poner a trabajar la prótesis, tiene que garantizar que va a funcionar bien. ¿Cómo lo hace? Utiliza esas leyes físicas, esos conocimientos físicos,
esos fundamentos de, a ver, bajo qué va a estar o cómo va a estar trabajando la prótesis, qué necesitamos saber, condiciones de material, condiciones de temperatura, pudiera ser, qué sé yo, todo eso lo tenemos que evaluar, lo tenemos que conocer para poder nosotros proponer qué formas y qué condiciones debe de tener la prótesis para que funcione de una buena manera. Entonces, básicamente un ingeniero mecánico entonces aplica leyes físicas, fundamentos físicos, para poder predecir, para poder garantizar que algún proceso, algún proyecto, en alguna industria, en algún producto, funcione de manera adecuada. Entonces, desde ese punto de vista, pues puede trabajar prácticamente en un montón de industrias. ¿Y qué le debe de a la persona interesada en la ingeniería mecánica? Por ejemplo, seguramente nos están viendo chicos que apenas van a ingresar a una carrera, por ejemplo, o los mismos chicos que ya tenemos, ¿no? ¿Qué deben de tener esos ingenieros mecánicos? Llamémosle esas habilidades, esas aficiones, ¿por dónde debe andar ese perfil? Bueno. Matemáticas, razonamiento espacial. Sí, por supuesto, estamos hablando de temas de física. Evidentemente debe tener un gusto por física, matemáticas también, por supuesto. La física se utiliza o se ayuda mucho de herramientas matemáticas para resolver ecuaciones, etc. Y sí, deben tener mucho ese perfil de gusto por física, matemáticas, ingenio, creatividad, etc. Pero en mi opinión, también una característica primordial de alguien que quiere estudiar o estudia ingeniería mecánica es el trabajo. Debe ser una persona que le guste trabajar, debe ser una persona que debe tener muy buena actitud para el trabajo, porque, vuelvo al tema de la cultura, culturalmente, desde niveles hacia atrás, secundaria, preparatoria, no nos dan el enfoque, al menos aquí en México, o al menos lo que me tocó vivir a mí, no tenía el enfoque de para qué me va a servir la física, para qué me va a servir la matemática. La verdad es que el sistema era muy, pues esta es la ley, despeja, sustituye y se acabó eso. Pero no teníamos esa visión de que para qué me va a servir eso, cómo lo voy no le veíamos. He escuchado muchas veces que dicen la física, las matemáticas no me han ayudado en la vida, pero por supuesto que sí. Están en todo y todos los días. La cosa es que probablemente el sistema educativo tal vez no le damos ese enfoque. Por ponerte un ejemplo, a mí no me agrada mucho cómo le enseño, por ejemplo, las tablas de multiplicar a los alumnos, ¿no? Primarios. Aprende la 5 por 1, 5, 5 por 2, 10. Pero le preguntas cuánto es 11 por 5 y si no, es que no las está 10. No va por ahí. O sea, más bien tendríamos que ver, mira, te sirve para esto. Esto es lo que estás haciendo cuando estás multiplicando, esto es lo que obtienes, te va a servir. Si lo enseñamos así o lo vemos así, no tienes que memorizar nada más, no tienes que entender, y cuando te pregunten cualquiera, no tienes que recurrir a leértelo así de cantadito, ¿no? Entonces, en mi opinión, lo que necesita, regresando a la pregunta, perdón que me desvié un poco, una de las principales cualidades que yo le tendría o recomendaría es el tema del trabajo y la actitud, porque si de pronto tal vez al principio costar un poquito de trabajo hacer ese switch o entender un poquito ese de para qué me sirve la física, para qué me sirve la matemática, cómo lo voy a aplicar, cómo voy a tener esa experiencia, para qué me va. Y entonces tal vez al principio sí vamos a necesitar que tenga ese trabajo, esa actitud de dedicarle un buen tiempo a trabajar y a estudiar, sobre todo. ¿De acuerdo? No, pues ahí está. Doctor, ¿algo que quiera complementar? Un pequeño aporte. Sí, no, adelante. Por ejemplo, en lo personal considero de que siempre hay que estar vinculando la teoría con la práctica. O sea, no basta nada más recibir información y después resuelve, ¿no? No. Además de que te lo explicamos, vamos a hacerlo. Sí. Y además, ningún miedo a soldar, por ejemplo, ningún miedo a detrás de una máquina, etcétera, etcétera. Entonces, y además mostrarte cosas físicas para que al menos las toques, tengas el criterio ese, lo logres introducir por teoría de la teoría del conocimiento, ¿no? Todo te llega a través de sensores, la vista, el oído, el tacto, etcétera. Y eso tú lo vas acumulando como experiencia. Entonces, si esa experiencia la vas teniendo desde mucho antes,
desde que eres niño, tratando de desarmar un juguete, todo eso paulatinamente lo puedes incorporar a las habilidades esas que debe ir requiriendo el ingeniero. Si no lo tuviste, pues te va a costar un poco más de trabajo. Pero ahora la misión nuestra aquí ya a este nivel es lograr eso, vincular ese conocimiento que te estoy dando, aunque no hayas tenido experiencia, que la vayas adquiriendo aunque sea haciendo cosas. ¿Ok? Es una primera cuestión. Lo otro es, se debería siempre en las materias, independientemente de cuál sea, cómo vincularlas a la realidad. Es decir, esta matemática te debe servir para esto, para aquello y tal, en cual situación. Al extremo de poner inclusive ejemplos y ejercicios de la vida práctica. O sea, que no lo vean esto como resolví una formulita y ya medio. Entonces, como me ha tocado en diferentes niveles estar dando clases, por ejemplo, ya veo que se despierta esa metamorfosis desde que empiezas hasta que ya te vas convirtiendo en ingeniero. Lo empiezo a ver mucho más acelerado cuando les impartimos ingeniería de reversa. Es decir, a partir de lo que tienes ahí, dime para atrás. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Qué fue? ¿Y qué pasó? ¿No? Pero entonces tienen que hacer, recopilar toda la información, la mochila de conocimiento que fuiste llenando, tienen que irla utilizando, pero ya razonando. Sí. Y además poniendo siempre, es mi percepción personal, ¿no? Que yo los pongo en situaciones sistémicas, problemáticas o polémicas. Te doy una pieza, pero me tienes que decir vida y maravillas y milagros de eso que te estoy mostrando. Es un objeto, pero me tienes que decir qué es lo que ves y qué es lo que no ves, para poder abrir ese entendimiento. Ahorita me queda muy claro con lo que ambos han aportado, que el ingeniero mecánico debe tener ese pensamiento sistémico, ese pensamiento complejo, ese pensamiento crítico, observador, curiosidad, investigación, la metodología, disciplina, todo eso para tener éxito en esta carrera, ¿cierto? ¿Me permites, Alex? Sí, Claro que sí. También complementando un tanto de lo que está diciendo el doctor, a mí, en mi experiencia profesional del grupo, me ha tocado trabajar más en la parte del diseño en la computadora. Sin embargo, después de tantos años de trabajar en eso, he tenido una conclusión que viene muy al caso. A final de cuentas, el software que utilizamos es un software buenísimo, es de primer mundo, lo utiliza las industrias, la que me digas del primer mundo lo utilizan, esas cantidades, lo utilizan, las mejores industrias del mundo lo utilizan. Son herramientas buenísimas, te ahorran mucho tiempo, te ahorran mucho dinero, lo que me digas. Sin embargo, mi conclusión es que, bendito a Dios, afortunadamente, no tienen criterio de ingeniería. Y digo bendito sea Dios, afortunadamente no tienen criterio de ingeniería porque no se manejan solas. Y si fuese así, pues no, entonces ya no tendríamos cabida a los ingenieros. La herramienta pero bendito sea Dios, no tienen ese criterio que debe, ese que acabas de mencionar con el doctor. Y entonces una herramienta, por muy buena que sea, Solo es una herramienta. Solo es una herramienta. Quien de alguna manera le da el éxito al proyecto, pues es el ingeniero. Si no tienes un buen ingeniero detrás de esa herramienta, por muy buena que sea la herramienta, no te va a servir de absolutamente nada. Entonces le tienes que dar buena información de la herramienta, te va a ayudar, sí, te va a ahorrar un tiempo, sí, pero tú eres quien manda a decir, la herramienta por sí sola no sirve. Necesita un ingeniero capacitado, con buenos fundamentos teóricos, con buena experiencia, para saber cómo alimentar a esa herramienta tecnológica y que me dé también un buen resultado. Entonces, mi experiencia después de todos estos años es... Y no solo que te dé un resultado, sino que tú analices. Exactamente, claro. Sí, porque el resultado hay, siempre va a haber un resultado, pero si es el que quiero, si me acerco, porque también no siempre va a ser el mismo, va a ser la exactitud la que tengamos, pero si me voy a acercar o voy a minimizar el riesgo, ¿no? El límite al que quiero llegar, tal vez no llego al cero absoluto, pero me acerco al cero, ¿no? Ese tipo de cuestiones.
Bueno, pues muchas gracias. Por ahí quisiéramos saludar a nuestra coordinadora, a Claudia. Hola Claudia, gracias por seguirnos. A Sara Moya, Víctor González, Abraham Rodríguez, Ángel David, Brenda Camacho, Mónica Gómez, gracias por seguirnos. Seguimos con la plática entonces. Ahorita que hablaban del tema práctico, de cómo poner en práctica la teoría que se ve en el aula, me parece importantísima. Yo recuerdo en la feria de proyectos, recuerdo que siempre ustedes con sus grupos presentan algo y siempre son de los que más presentan y traen un montón de cosas y traen, me acuerdo que para el principio de Bernoulli traían unas tuberías con manómetros y recuerdo que hicieron unas poleas, varias cosas, ¿no? Recuerdo en particular una que me tocó estar presente, creo que fue contigo, doctor. Uno de tus alumnos creó un calentador solar con tubería, pues llamémosle rudimentario, artesanal, la palabra que sea, con una tecnología, pues, digamos básica, pero que hoy está vigente como una energía alterna, ¿no? Era un serpentín en tubería de cobre, pintado de negro para minimizar el efecto albedo, un cristal para evitar la pérdida de calor, y recuerdo muy bien ese proyecto. Traigo esto al tema porque trascendió, y seguramente ustedes están enterados más que yo, trascendió que uno de los proyectos en México que son pilares de la administración federal actual es el famoso Tren Maya. Y ha habido controversia, hay unos posteos que me tocó ver en Facebook y en diferentes publicaciones. Hay una controversia sobre la determinación de que el sistema sea alimentado por combustible diésel, por un hidrocarburo. Entonces, me gustaría que habláramos un poco de la industria energética en México y en el mundo. Empiezo con el doctor en esta ocasión. Doctor, ¿cómo está la industria energética actualmente? Quisiera aprovechar este pedacito para, como que ya mencionaste, los proyectos que viste en las exposiciones, es que precisamente con la filosofía de que los estudiantes se relacionen con cosas reales, es que llevamos dando trabajo, según ya el nivel que van avanzando, trabajos concretos. Concretos que a veces no son totalmente reales, sino que son a nivel de maqueta. Prototipos, pero a nivel de maqueta, porque eso lleva gastos, eso lleva tiempo y hay que ajustarse a todas esas cosas. Entonces, proyectos, siempre buscamos de que todos los años vayan apareciendo proyectos y que trabajen en forma colectiva, o sea, que se acostumbren a eso, porque desgraciadamente veo una mala tendencia de egoísmo. Yo trabajo solo y hay que trabajar en equipo y hay que echar mano de otra gente, de otros pensamientos, sí, por supuesto. Un ingeniero mecánico jamás trabaja solo, jamás. Pero está ese espíritu, pero lo tienen de raíz, ¿no? En algún lugar. Y entonces, mencionaste ese, pero acuérdate que también estaba la turbina Pelton. Claro. Sí, claro. Estuvo el generador de hidrógeno para, en vez de sustituir gasolina, ¿no? Utilizar el principio de explosión-combustión del hidrógeno. Entonces, ¿y cómo lo logramos? Todo eso fue a nivel de maqueta y lo expusimos, ¿no? Y todo es hecho por estudiantes. Y con sustentación teórica. Sí, no, así rápido, el principio de Bernoulli y una trituradora de tabiques. Eso se está trabajando ahorita. Sí, continúa porque lleva mucho el desarrollo y lleva más tiempo. Entonces, bueno, lo llevaron a la primera etapa, que es una simulación solamente en computadora, ¿no? Pero ya están haciéndose cosas reales, se están haciendo, fabricando, etcétera. Después se someterán a ensayos, etcétera, pero contra cosas reales. Y aprovecho como filosofía de que muchas cosas se queden como materiales didácticos para los que vengan atrás los utilicen. La turbina Pelton, por ejemplo, y la generación que viene detrás va a tener que ensayarla y va entonces a poder ejercitarse y ver todos los principios físicos
que está alrededor de eso, independientemente de, y obligaron después a ellos a modificarlo. Era lo que le iba a decir, y habrá quien pueda mejorar ese prototipo. Siempre, Sí. Ajá. Entonces, bueno, sobre energía. Energía, yo diría que es un mundo grande. Muy grande. Y toda esta, yo diría, la energía es constante. Lo que se va transformando, ¿ok? Y entonces, imagínense, energía solar, Sí. energía de combustión ya por flama y llama de fósiles, ¿no? Combustible fósil. Energía, como te mencioné ahora en el proyecto, de hidrógeno, combustión de hidrógeno. Energía solamente por térmico, calor térmico solar, que sería el proyecto ese del calentador. Pero está el otro, que no es ese, sino con otro sistema de convección del calor, ese generado y concentrado, y se traslada por gravedad, buscando el principio de física, de que es menos denso y por lo tanto sube. Entonces, que serían los calentadores normales que se utilizan domésticos, ¿ok? Pero además hay otras, el biocombustible, ¿ok? Está otra, el nuclear. Está otra, que inclusive puedo decir, y las que no se han aparecido todavía, sea porque no tengamos el desarrollo o porque no haya habido la necesidad, ¿ok? Pero cuando apriete el zapato, se pondrá en búsqueda de esas fuentes. Y entonces, claro, hay que ver esto un poquito, yo diría, filosófico. Todo elemento tiene su cara delantera y posterior. Hay bueno y malo, siempre es el mismo problema, pero tienen esos dos aspectos. Entonces, ¿cuál sería nuestra misión? Primero, como estudiantes, tenemos que conocer que todas las energías, todo lo que vaya apareciendo, tenemos que estudiarla. Se me olvidó nombrar la fotovoltaica. Bueno, ya nosotros aquí tenemos un equipo instalado ahí arriba para poder aprovechar esa energía voltaica, pero ya como medio didáctico, no porque vayamos a sustituir todavía, ¿no? Pero es la base para que después venga el proyecto de decir, voy a sustituir completa la energía que tengo que pagar, sino que la voy a consumir del sol. Y me ahorro todo eso y además le entrego a otra gente. Sí. ¿Ok? Hacerlo eficiente, económico, lo que sea. Pero tenemos que ir creando condiciones, trabajos didácticos, precisamente para llegar a esas etapas. Y decíamos que todo tenemos después que colocarlo en una balanza. ¿Cuán factible es este y cuán factible es lo otro? Se me olvidó también nombrar el eólico. Aquí hubo una generación que hizo un aerogenerador y lo puso a funcionar. O sea, al menos ese grupo se llevó esa experiencia y sé que hay algunos, por ejemplo, Alonso, que está trabajando subido ahí arriba a 80 metros de altura, instalando los aerogeneradores, eso. Pero van teniendo los conocimientos prácticos y que han creado cositas. ¿Ok? Entonces, decíamos que energía puede ser cualquiera, pero tiene que ser, al menos por un problema, yo diría, conceptual, ético, de qué vale que tú te metas en una cosa que aparente es económica, pero lo que estás destruyendo el sistema ecológico, por ejemplo, ¿no? Y que tiene que haber, aunque puedas utilizar ese sistema, tienes que buscar entonces ahora otra cuestión complementaria para que eso no te afecte. O sea, tengas que hacer algún gasto extra, pero con conciencia de que no puedes destruir el planeta. Pero variantes hay muchas. Y entonces los trenes, eso, pueden ser solamente corriente, por ejemplo, que puede haber sido generada por todos los sistemas que estuvimos hablando, generar electricidad. Y creo que en México hay la capacidad, Sí. y hay los medios
para poder tomar cualquiera de las otras tantas alternativas que me dejaron. Yo ahorita mencionó como 10. Y en todas creo que México tiene, está preparado, tiene el conocimiento y tiene cómo poder aplicar alguna de esas otras alternativas para la utilización de energía. Desconozco por qué se tomó la decisión del diésel, la verdad es que en temas de políticas no quisiera estar en detalle, pero en mi opinión, por supuesto que México pudiera haber tomado alguna otra fuente de energía para el tren. O sea, hoy México está listo tecnológicamente para un ejemplo como el del tren, para poderlo alimentar con otro tipo de energético. Yo diría que está preparado para poner las bases y para desarrollar el sistema para desarrollar el proyecto. No sé si hoy día ya esté listo para que empiece a funcionar de esa manera mañana, no lo sé. Pero sí está preparado para poner todo lo que se tenga que poner o para armar lo que se tenga que armar para establecer lo que se tenga que establecer y hacerlo funcionar de esa manera. Eso sí estoy seguro. Eso sí podríamos. Y obviamente echando mano de otras disciplinas, de otros lugares, otros componentes, invitar gente, porque como bien lo decías, no vamos a trabajar solitos, ¿no? Ahí le hablaríamos a los chinos, y le hablaríamos a los rusos, y le hablaríamos a los americanos, y que me echen la mano con esto, con esto, con esto. Puede ser que sí, pero también pienso que en México es suficiente. Al menos en el talento y al menos en el conocimiento que hay en México, por supuesto que puede. En México, por supuesto que tiene. Sí, es que está perdón, no es política, pero es una realidad. Ajá. Está alimentando a todo el Estados Unidos. Por supuesto. O sea, los técnicos terminan aquí, pero van y trabajan allá. Sí, yo no tengo duda que en México hay el talento suficiente para desarrollar algo con nuestros recursos naturales. Si se quisiera, se pudiera desarrollar. No lo digo que esté desarrollado ya. No sé si México estaría preparado pero ya. Tenemos la capacidad. Pero hay la capacidad, hay los recursos, hay la gente, hay el talento, por supuesto que sí. Y que hay una cosa muy... cada cosa lleva su tiempo. Y tiene que haber una conciencia total al final, ¿no? La necesidad, digamos, se conoce, pero hasta que no haya determinadas condiciones no propicio, digamos, el cambio. Entonces, ¿qué está ocurriendo con los mismos medios de transporte? Combustión de gasolina, diésel, ese es lo tradicional. Sí. Pero ¿qué está pasando ahora? Que todo se está cambiando eléctrico. Sí. Independientemente de automatizarlo o hacerlo inteligente. No, la generación de la energía ya es a nivel de batería, de litio, etcétera, etcétera. Entonces, pero ¿acaso no hay intereses por medio? Bueno. Sí, ¿A quién le conviene hacer ese cambio o no? Sí. Pues en todo vamos a encontrar ese tipo. Pero me gusta que hemos tenido otras charlas con otras disciplinas y aparece el tema ético y el tema filosófico. Eso me gusta mucho porque ya también apareció aquí la ética, la filosofía, el propósito de la carrera, del estudio, hacia dónde voy, qué quiero hacer, no quedarme nada más ahí, sino ver el entorno, cómo puedo mejorar lo que tengo, cómo mejoro un sistema. Da la casualidad que esas dos materias, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia, me tocan. Pues mira, pues le dimos el clavo. Los estoy insistiendo desde un principio de que ellos mismos se tienen que ver en la dinámica de que tienen que transformarse a ser ingenieros, pero ante la realidad de esa, filosóficamente verlo todo. Claro que sí. Y bueno, pues ya estamos casi sobre el tiempo. Me gustaría que habláramos rápidamente ya lo tocamos con Ingeniería en Sistemas, sobre el lanzamiento de la Crew Dragon por parte de SpaceX y de la NASA. Y pues, qué mejor que tener aquí a un formado en la ex Unión Soviética. Al doctor le tocó, para meternos un poquito en contexto, hubo una carrera espacial en los 60s, 50s, finales de los 50s, 60s, donde la Unión Soviética, que 12 de abril del 61, fue el Sputnik, el lanzamiento del satélite artificial, el Sputnik. No. Y 4 meses después apareció el Explorer por parte de los Estados Unidos. Disculpa. El 12 de abril del 61 es el lanzamiento de Gagarin. Yuri Gagarin. Okay. A la Luna. Y en el 57 fue el Sputnik. El Sputnik. Ok.
Entonces, sí, o sea, a mí no me tocó, Claro. pues a nuestros alumnos, pues todavía menos, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tuvo una carrera con los Estados Unidos en el tema espacial. Siempre ha habido esa cuestión, la naturaleza humana nos ha exigido que siempre tengamos la curiosidad de los espacios, otros planetas, otros universos, otras realidades. Y en aquel entonces se dio esta carrera junto con la Guerra Fría, y era también una carrera armamentística. Bueno, ese es un anecdotario histórico. Pero hoy, bueno, hace 10 días aproximadamente, tuvimos el lanzamiento ahora de la Crew Dragon con SpaceX y con la NASA. ¿Creen ustedes que, bueno, hacer el apunte de la importancia de que ahora la iniciativa privada participa y ya no es exclusivamente un tema gubernamental? ¿Creen ustedes que estamos ante una nueva carrera espacial? ¿Hay suficiente tecnología e iniciativa en la industria privada como para comenzar una nueva carrera espacial? ¿Cómo ven? Bueno, opinión personal. Doctor. Criterio personal. Como bien mencionaste, detrás de todo esto quisiéramos verlo, o las cosas verlas, por un filtro, digamos, de un prisma. Entra una información y después se esparce. Entonces, detrás de esos intereses hay muchísimo. Podemos ver el interés el interés innato de la ciencia, Sí. es decir, de querer constantemente descubrir cosas y descubrir como cuestión natural, ¿no? Pero hay otras que detrás de todo eso hay toda una serie de intereses nefastos. Primero, en lo militar. ¿Por qué quieren ahora estar en el cosmos? Sí. Porque es que ya no es suficiente el espacio de aquí, sino que desde allá. Esa es una. La otra es, ¿y acaso no estamos pensando de que, fíjense que hay un término donde dicen colonizar Marte, ¿no? ¿Por qué colonizar? ¿Por qué no decir habitar Marte? Como una necesidad, como han hecho todas las civilizaciones. Ya no tengo espacio suficiente, me emigro, sí, voy y avanzo, y ahí pueden ver la historia de la humanidad, ¿no? Que también entonces ahora, por una necesidad de superpoblación, por las razones que sean, pues ya estamos pensando, bueno, ¿y cómo logramos llegar hasta allá? Vinculado al espíritu ese de investigación, a ver cómo llegar, ¿no? Descubrir cosas nuevas. Pero si le incorporamos a eso problemas de voy para allá porque quiero colonizar, ¿qué significaría colonizar? Sí, ya trae la connotación de apropiar. ¿Acaso México o todos los países de acá de América no nos tuvimos que luchar para descolonizarnos? Sí. O sea, que lo que han hecho es utilizar nuestra riqueza, beneficio del colonizador. Entonces, ¿qué es lo que se está pretendiendo? Ir allá a colonizar a todas las riquezas de allá, a traerlas, pero el que llega primero es el que más, el que pone siempre las reglas, el que manda. Sí. Entonces, esa lucha, esa contradicción la estamos viviendo desde la Guerra Fría para acá, y mucho más en el terreno, en el territorio del dominio del cosmos, ¿no? Etcétera. Y unos más que otros, y eso lo sabemos. Si tú te especializas, continúas, tú llegas a metas. Entonces, yo tengo esto, pero si no soy egoísta, yo te lo comparto. Sí. O sea, no queremos colaborar, bueno, vamos a colaborar. Pero no porque ahora yo hice esto para poder entonces tener la supremacía. Sí. Entonces, detrás de eso hay intereses de dinero, intereses de militares, casi que yo diría como primero, ¿no? Y el interés yo diría, el egoísmo científico. Yo soy el que logré tal cosa, el innovador. Sí, yo fui el primero. Fueran a llevar a la tumba, ¿no? Sí. Sí, desgraciadamente es así. Y entonces, pero lo que sí, por filosofía, es que no queda ninguna duda de que tendremos que llegar a Marte.
que si es en 20 años, en 50, en 200 años, Ahí vamos a hacer. pero al final vamos a tener que ir, ¿ok? Y desde luego tenemos que prepararnos a eso. Pero si desde ahora que nos demos cuenta de que no siempre puede ser por el mal camino, sería mucho mejor. Ingeniero. También una opinión muy personal. Sí. También no me cabe la duda que pues, en algún momento, no sé si lo veremos nosotros o nuestros hijos. Yo creo que sí. No sé. Yo no pienso. Me lo cuentan cuando llegue. Pero va a pasar. Sí, va a pasar, va a pasar. A mí lo que no me queda claro aún también es qué beneficios más a corto plazo se pudieran tener de estas expediciones. Porque evidentemente están utilizando mucha ciencia, mucha ingeniería. Pero creo que mucha de esa ciencia y muchos de esos recursos que se están utilizando para este tipo de expediciones se podrían utilizar o se podrían dirigir a situaciones más mundanas, más del mundo. Pues, Más a priori, digamos, más a priori. Esa parte a mí me deja como que con un sabor de boca tal vez no tan... Ok, fueron, exacto, pero todos esos recursos, todas esas gentes brillantes que deben ser muy buenos para la ingeniería, para hacer ese tipo de cosas, ese dinero, ese tiempo, de pronto, ¿qué beneficio más a corto plazo nos pudiera estar dejando a nosotros pues, como humanidad? ¿No? ¿Qué nos está aportando? Vaya, ¿qué nos está dejando para resolver situaciones? Porque no tenemos resuelto todo. Lo dijo el doctor en su momento. Hay energías todavía que ni sabemos que existen ahí todavía. Entonces, a lo mejor ese tipo de proyectos tan grandes, ese tipo de proyectos con un montón de recursos, si de pronto buscamos la manera de que nos dejen algo más a corto plazo, mira, de pronto de esta expedición o de este estudio o de este lanzamiento pudimos darnos cuenta o descubrimos que pasa esto, que nos va a dar este beneficio hoy día, que nos va a ayudar a tener a lo mejor energías más limpias o que nos va a ayudar a tener algo que nos va de alguna manera a dar una mejor calidad de vida a los que estamos aquí en estos momentos. Antes de irnos a otro lado. Exactamente, es la parte que a mí me queda como, ok, ¿por qué de pronto todo ese tiempo, esa energía, esos recursos, ese dinero, no se de alguna manera se encausa a resolver o ayudarnos en temas que ahorita nos... digamos que nos surgen más. Pura mercadotecnia. O nos ayudaría más, vaya. Claro. ¿Por qué este señor Elon Musk se mete en esa actividad? Porque tiene dinero. ¿Ok? Pero para todo ese plan él solito no puede. ¿Qué es lo que hace? Empieza por mercadotecnia. No, vamos a enamorar a ese público diciendo que vamos a hacer vuelos fuera de la órbita, ver al país, al mundo, etc. Pero ¿quiénes son los que pueden pagar eso? Los que tienen. Y entonces van, pero ahora él puede chantajear al gobierno, ya no a las personas, sino al gobierno. No, ya logró acoplar, ¿no? a la estación esa orbital, y entonces quiere decir que ya entonces van a prescindir de los soviéticos, que les está garantizando los lanzamientos. Ya no tienen, ¿por qué tienen que hacer todos esos gastos? Sí. Entonces, ahora viene el problema de querer estar por encima. No nos vayamos, nos independizamos de los rusos y vamos y hacemos ese. Entonces, es pura mercadotecnia. A mí me gusta la ingeniería. Que al final, en estos momentos, no sirve para nada. Nada más para 2 o 3 personas. Tal vez por ahí va también. Sí. A mí personalmente la ingeniería me gusta por un montón de cosas. Hay muchas razones por las cuales me gusta la ingeniería, por las que estudio ingeniería. Muchas veces lo he dicho, si vuelvo a tener la oportunidad de decidir qué estudiar, sin duda volveré a escoger ingeniería mecánica, pero sin pensarlo, sin duda. Y una de esas razones es precisamente porque veo que la ingeniería ayuda a la gente. Aunque no seas ingeniero, te ayuda, porque algo hay detrás que desarrolló un ingeniero mecánico, que te da una mejor calidad de vida, siempre. Entonces, parte de por lo que me gusta a mí la ingeniería es eso, porque de alguna manera la ingeniería sirve mucho para ayudar a la gente a tener una mejor calidad de vida. Muchos de los retos de la ingeniería siempre son eso: hay que hacer algo más barato o más chico, o que sea mejor, o ser más eficiente, a producir más, con el fin de que tenga un servicio que sea un bien para la gente. Entonces, en este otro tema de la carrera aeroespacial, todavía no le encuentro ese beneficio, incluso ya lo digo a corto plazo, a mediano plazo, de que nos pueda de alguna manera
dejar algún legado. Sí, a nuestro entorno. Exactamente, así es. Ok, pues bueno, ya estamos sobre tiempo. Muchas gracias a los dos. ¿Algún comentario final? Bueno, primero invitarlos a que conozcan el Instituto San Miguelense, la ingeniería mecánica con orientación en diseño asistido por computadora, una de las mejores carreras que van a encontrar en toda la región, sin duda alguna. Ya escucharon a dos expertos, ellos son los que les van a dar las clases y ustedes se suman aquí. Chicos que ya están aquí con nosotros, no nos dejarán mentir. ¿Algún comentario final, doctor, para sus alumnos, para los que estén interesados? Que aprovechen la coyuntura actual de San Miguel de Allende, que tiene un parque industrial donde están metidas industrias de última generación, de último rango, ¿no? Y que están muy codiciados los estudiantes de aquí en esas industrias. ¿Por qué? Porque se les está impartiendo aquello que realmente van a utilizar y aplicar. Esa es una. Y ya no tienen que salir de San Miguel de Allende. Exacto, y vale la pena mencionar que con Grupo SSC y con Parque Tecnológico tenemos una gran vinculación con todas estas empresas del sector empresarial e industrial de la ciudad, y no solo de San Miguel, también de Querétaro, de San Luis, de otras partes. Ingeniero, ¿algún comentario final? Pues nada, Alex, agradecerte, siempre va a ser un gusto gracias. hablar de estos temas que tanto nos gustan y nos apasionan, y más con el doctor que sabe tanto. Siempre será un gusto. Nada más agradecerte, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes nuevamente. Chicos, qué bueno que nos siguieron. Nos vemos pronto. Soy Dragón.